Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Esta semana seguimos avanzando en el desarrollo del gran conflicto a través de la historia moderna y contemporánea. Las huellas marcadas por los reformadores y su lucha por levantar el estandarte de la verdad continúa a través de los siglos. Hoy entraremos en lo ocurrido en el mundo religioso después de aquellas revoluciones, de la Revolución Francesa, de la Revolución o de la Primera Revolución Industrial, de las revoluciones filosóficas y del pensamiento. El mundo estaba lleno de revoluciones. Llega el final de una profecía a la que nadie estaba prestando atención. El mundo estaba convulsionado para que nadie se percatara de ello. Es como siempre actúa el diablo. Nos llena de cortinas de humo para que nos ocupemos de lo urgente y nos olvidemos de lo importante. ¿Qué es lo más importante para cualquier cristiano? Piénsalo. Evidentemente es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Había por aquel entonces alguien atento a ello? No lo había. ¿Había alguien estudiando e interpretando las profecías que lo anunciaban? No lo había. Hoy podríamos hacernos las mismas preguntas. ¿Hay alguien ahí? ¿Estamos estudiando las profecías bíblicas? ¿Por qué era y es tan importante estudiarlas? Estudiar esas profecías que están en el libro de Daniel y en el de Apocalipsis. ¿Qué papel desempeña la interpretación de dichas profecías en el plan de la salvación? ¿Por qué son tan importantes en el plan de Dios? Sin olvidarte de darle al like o suscribirte a este programa, te invito a que ahora me acompañes, porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar, nos interesa. ¿Empezamos? La Reforma del siglo XVI abrió un marco apasionante a todos aquellos que pretendían descubrir en las Escrituras el camino de Jesús. Los seguidores de Lutero, Calvino o Zwinglio desarrollaron el concepto de sola escritura, es decir, solamente la Biblia como única norma de fe. Pero paralelamente, otro grupo de creyentes consideraban que las principales iglesias reformadas no actuaban en forma consecuente con esta creencia. Para estos hermanos, era incorrecto detenerse teológicamente donde Lutero, Calvino o Zwinglio lo habían hecho. Los protestantes seguían admitiendo las tradiciones del catolicismo, como el bautismo de infantes, los credos o la liturgia. El movimiento más comprometido era el anabaptismo, el cual insistía en un retorno completo a las enseñanzas de la Biblia. Establecieron una iglesia formada por creyentes que aceptaban el bautismo adulto como resultado de la conversión y que apoyaban la separación de la iglesia y el Estado. El anabaptismo, en su mejor expresión, era un intento de alejarse de la tradición y las fórmulas encerradas en los credos, tratando de lograr a la vez un mayor acercamiento a los ideales de la Iglesia del Nuevo Testamento. De nuevo, al principio del siglo XIX, apareció el restauracionismo, que fue un movimiento interconfesional destacado que trataba de volver a los orígenes de la Iglesia, heredero del pensamiento anabaptista. Los restauracionistas rechazaban la idea de que la Reforma había acontecido exclusivamente en el siglo XVI. Afirmaban que si bien se había iniciado en aquel entonces, no podría ser completada hasta que el último vestigio de tradicionalismo romano fuera eliminado y las enseñanzas de la Biblia estuvieran firmemente asentadas en la Iglesia. La tarea de los restauracionistas era completar la obra inconclusa de la Reforma. Este movimiento tuvo su mayor acogida en Inglaterra y los Estados Unidos. La aparición del libro en 1678, El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, donde su personaje protagonista busca el camino de la salvación, supuso una gran transformación de la espiritualidad de los creyentes de la época. Tiempo más adelante, uno de los personajes que más influyó en el mundo del cristianismo protestante del siglo XVIII fue John Wesley. El estudio de la palabra de Dios lo había llevado a encontrar nuevas verdades bíblicas
como el libre albedrío frente a la predestinación que predicaban los calvinistas. Él predicaba que Cristo murió por todos y no por unos pocos predestinados. Por eso, cada uno puede elegir su destino espiritual. Otra verdad fue la santificación. Wesley enfatizaba la idea de que la santificación es el proceso de asemejarse a Cristo. Para él, la justificación llega con el bautismo, mientras que la santificación era la obra de toda la vida. Asimismo, recalcaba la idea de la perfección del carácter. ¿Les suena esto? Bien, aparte de todo este proceso donde las verdades bíblicas iban resurgiendo de las Escrituras, una idea muy popular por entonces era el deísmo. El deísmo propone utilizar la razón humana en vez de la Biblia como autoridad suprema. Aquellas generaciones de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX estaban muy empapadas en este enfoque intelectual o racional que aplicaban a diferentes aspectos de la vida, incluyendo la religión. En muchos movimientos religiosos que surgieron en aquel tiempo se puede ver, aunque no eran deístas, que utilizaban el mismo patrón. Su metodología de evangelización apelaba mucho más al intelecto de sus oyentes que a las emociones del corazón. Finalmente, no podemos olvidar los acontecimientos tanto físicos como políticos que ocurrieron en aquella época. Desde el punto de vista político, el mundo estaba experimentando grandes transformaciones. Los excesos de la Revolución Francesa y sus atrocidades habían conmocionado al mundo. El deterioro del Imperio Otomano, lo que hoy en día es Turquía, Siria, Palestina, Irak, Egipto, ante las potencias europeas llamaba mucho la atención. El debilitamiento de los imperios y las apariciones de las primeras democracias sorprendían a todos. Desde el punto de vista físico, el terrible terremoto de Lisboa, ocurrido en el año 1755, también el día oscuro y la luna de sangre ocurrida en buena parte del territorio norteamericano el 19 de mayo de 1780. Además, podemos sumar la caída de estrellas, ocurrida el 13 de noviembre de 1833. Todas estas cosas hicieron que los corazones de las personas buscaran a Dios. A principios del siglo XIX, muchos predicadores programaron la pronta venida de Jesús tanto en Europa como en América del Sur y del Norte. Personajes como Lacunza, Zechowski y otros. En Nueva Inglaterra, un laico bautista llamado William Miller desempeñó un papel primordial en el proceso del restauracionismo en Norteamérica. Como muchos de su generación, se sintió impulsado a estudiar la Biblia y se convirtió al cristianismo cuando el segundo gran reavivamiento revitalizaba las iglesias norteamericanas. Durante 2 años, de 1816 al 18, Miller estudió la Biblia intensamente con una metodología comparativa de versículo tras versículo y finalmente llegó a la conclusión de que alrededor de 1843 el mundo llegaría a su final. Estudió incansablemente las profecías de Daniel y Apocalipsis, cuando llegó hasta Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahí encontró 2 puntos importantes. 2300 tardes y mañanas señalaban el fin del tiempo, lo cual implicaba que contando desde el año 457, fecha en la que se iniciaba la profecía, se llegaría hasta 1843. Y al interpretar el santuario como la tierra y su purificación como el día final de la misma, concluyó entonces que Cristo regresaría al final de los 2300 días para redimir a su pueblo. Debido a su temor al error, prefirió dedicar otros 5 años a reexaminar la Biblia y evaluar cada uno de los detalles. De 1823 a 1832, Miller continuó estudiando la Biblia, mientras tanto, cada vez se sentía más y más convencido de que debía compartir sus descubrimientos acerca de la gloriosa venida del Señor. Finalmente hizo un pacto solemne con Dios. Si despejaba el camino, él iría a predicar, iría a enseñar acerca de la segunda venida.
Su consternación llegó media hora después de haber hecho su pacto con Dios. Alguien golpeó su puerta. Era un muchacho invitándole a predicar a una iglesia cercana. Su primera presentación del segundo advenimiento produjo varias conversiones y en lo sucesivo Miller recibió una serie de interminables invitaciones para celebrar reuniones en iglesias de diferentes denominaciones. En 1833, el 13 de noviembre, en medio de su fervorosa predicación, se produjo el evento astronómico más increíble en muchos siglos. Las estrellas parecían caer del cielo. Para finales de 1830, el predicador reticente había impactado a muchos pastores. El más significativo fue Joshua Himes, de Conexión Cristiana. En 1839, Himes era un influyente pastor en una de las capillas más sobresalientes de Boston. El mensaje del segundo advenimiento de Miller lo impactó tanto que se convirtió en el principal propagandista del mensaje de Cristo. Al percibir la urgencia del mensaje, Himes sintió la necesidad de presentar la doctrina adventista al mundo. En los 4 años siguientes, Himes y Miller predicaron incluso hasta 3 veces al día en las diferentes iglesias de Norteamérica. En 1844, el mensaje del advenimiento había sido distribuido en todo el mundo con la ayuda de Josias Leach. Crearon diversos diarios que anunciaban la segunda venida de Jesús, entre ellos las señales de los tiempos y el clamor de medianoche. Solo en 1842 distribuyeron más de 600.000 ejemplares del clamor de medianoche. Entre los años 1842 y 1844 se calcula que 1 de cada 35 estadounidenses había aceptado el mensaje del advenimiento. En cuanto a las proyecciones de Miller, se había resistido a ser demasiado específico referente al momento exacto del regreso de Jesús. En su mensaje recalcaba que vendría alrededor del año 1843, pero finalmente estableció una fecha entre el 21 de marzo del 43 y el 21 de marzo de 1844. Por fin llegó la fecha del 21 de marzo y el Señor no había venido. La desesperación de Miller y de Himes se hacía manifiesta públicamente, pero el millerismo cobró nueva vida en un congreso al aire libre en New Hampshire a mediados de agosto de 1844. En esta reunión, el ministro S.S. Snow demostró convincentemente por medio de una variedad de cálculos matemáticos que el cumplimiento de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 tendría lugar en otoño de 1844. Snow afirmaba que había calculado el día exacto para el 22 de octubre de ese mismo año. Miller y Himes y otros líderes milleristas aceptaron la contundencia de los argumentos de Snow. El 6 de octubre de 1844, Miller, emocionado por el cumplimiento de sus esperanzas, escribió: «Apreciado hermano Himes, veo una gloria en el mes de octubre como nunca antes había visto. Da gracias al Señor, oh alma mía, dígale al hermano Snow y al hermano Storr y a los demás que sean bendecidos por haber sido instrumentos para abrir mis ojos. Casi estoy en casa. Gloria, gloria, gloria. Veo que el tiempo es correcto. Mi alma está tan rebosante que no puedo escribir. Mis dudas, mis temores y mi oscuridad se han disipado. Veo que todavía estamos en lo correcto. La palabra de Dios es verdad y mi alma está llena de gozo. Oh, cómo desearía poder gritar, pero gritaré cuando venga el Rey de Reyes». El 22 de octubre, decenas de miles de creyentes permanecían expectantes esperando la aparición de Jesús. Pero el día llegó y pasó, y los burladores y los indecisos cobraron ánimo. Los milleristas quedaron totalmente sumidos en el caos y en el desánimo. Sus afirmaciones específicas en cuanto al 22 de octubre sirvieron para aumentar mucho más el chasco. El 24 de octubre, 2 días después del gran chasco, Josias Leach le escribió a Miller: «Es un día nublado y oscuro. Aquí las ovejas están dispersas y el Señor todavía no ha venido». Hiram Edson posteriormente escribiría:
Nuestras esperanzas y expectativas más anheladas saltaron por los aires y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca antes había experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no había tenido ni punto de comparación. Lloramos hasta el amanecer. Aunque Miller había sido terriblemente sacudido por la experiencia, el 10 de noviembre de 1844 declaró: aunque me he llevado un desengaño 2 veces, todavía no estoy abatido. Dios ha estado conmigo en espíritu y ha sido mi consuelo. Aunque rodeado de enemigos, burladores, aún así mi mente está perfectamente serena. Y mi esperanza en la venida de Cristo es tan fuerte como siempre. He hecho únicamente lo que después de años de sobria reflexión sentí que era mi deber. Hermanos, estén firmes, no dejen que ningún hombre tome su corona. He fijado mi mente en otro tiempo, y así pienso estar hasta que mi Dios me dé más salud. Y ese tiempo es hoy, hasta que Él venga y vea yo a aquel a quien mi alma anhela. Miller se equivocó. Él solo pretendía vivir el acontecimiento más puro y maravilloso de la historia, la segunda venida de Jesús. Ese era su gran anhelo. Pero ese no era su tiempo. Ese no era el momento en el calendario divino. Me imagino la ternura del cielo por todas aquellas personas que se habían precipitado en sus cálculos para ver al Señor. Aquellos tuvieron la miel en la boca, pero les amargó el vientre. Ahora llegaba el momento de levantarse y predicar otra vez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas veces los seres humanos tenemos problemas para entender a Dios y sus planes. La senda de los justos, que va en aumento, se asemeja a esos sinceros creyentes adventistas que esperaban el retorno de Jesús. El verdadero mensaje de Dios sigue ahí, aunque la gente cometa errores al tratar de interpretar lo que Jesús realmente quiso decir en su palabra. En toda época, los creyentes han tenido problemas para entender lo que Dios quiere decir, porque las tradiciones humanas se han atravesado en ese camino. El propio Daniel no podía entender la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y es que las cosas que las personas esperan que suceda no son necesariamente lo que Dios ha tenido en su mente. Esto ocurrió también en la época de los discípulos. Ellos esperaban que Jesús fuera un rey y destronara a los romanos. En lugar de eso, Él murió en la cruz. Y ese debe haber sido también un gran chasco. William Miller se equivocó porque aceptó el punto de vista popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante fuego. En ese tiempo, en la mayoría de los cristianos se pensaba que el santuario era la tierra. Los discípulos de Cristo se equivocaron porque ellos aceptaron el punto de vista popular de que el Mesías vendría como un rey. Los primeros adventistas se equivocaron en lo que esperaban que Dios hiciese al final de los 2300 años. No entendieron completamente las profecías. No obstante, la obra de Dios siguió adelante como Él deseaba. El Señor quería que la gente supiera que iba a venir pronto. Él quería que se prepararan para encontrarse con Dios. Cuando Jesús no vino, la mayoría de las personas se sintieron muy chasqueadas. Algunos de ellos se apartaron completamente de Dios. Otros regresaron a las iglesias de donde habían salido para seguir a William Miller. El resto se dividió en varios grupos. Y de uno de esos grupos llegó a ser lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. William Miller murió en 1849 y nunca llegó a ser adventista del Séptimo Día. Pero cualquiera que haya esperado ansiosamente el regreso de Jesús por segunda vez es un verdadero adventista, porque la palabra adventista significa que esa persona está esperando el regreso de Cristo. Y se dirá
en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y tú? ¿Qué esperas en esta vida? Maranata, el Señor viene. Amén.